En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 2 de octubre del año 2022, domingo 27 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: en tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 3, capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaría a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es también una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. El profeta, igual que todos los profetas, como los hemos estado leyendo, están denunciando las iniquidades y las faltas y las fallas que el pueblo está teniendo. Sin embargo, en este pasaje, el profeta no le reclama al pueblo, no le hace la advertencia de que están fallando, de que están robando, de que están yendo contra el hermano. Le está haciendo ese reclamo a Dios. Ese reclamo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a tener aquí viendo todas estas injusticias y opresiones? ¿Hasta cuándo, Señor? Sabemos que el trabajo del profeta es anunciar y denunciar. Y dentro del anunciar y denunciar existe el observar y también el escuchar la voz de Dios. Pero aquí en Habacuc estamos viendo que también es necesario esperar. Sabemos que los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de los hombres, pero Dios hace la aclaración en la visión que le está dando a él. Es una visión algo lejano, es lo primero que le dice, pero viene corriendo y no fallará. Los tiempos de Dios, los tiempos del Señor son diferentes a los del hombre. El caminar de Dios es un caminar que siempre va dando pauta a que las cosas vayan tomando un sentido, a que las cosas se vayan acomodando por su peso, a que las justicias y las injusticias manen en mano del hombre o, en muchos de los casos, en mano de Dios. ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que tiene que esperar a fin de cuentas? Porque le dice: espéralo, pues llegará sin falta. Va a llegar el tiempo en el que el malvado sucumbirá sin remedio. Eso es lo que dice. Y el justo, en cambio, vivirá por su fe. No va a vivir por la mano de Dios. No va a vivir porque el hombre o el hermano vayan a hacer justicia hacia la persona que es justa, sino va a tener justicia por su fe. La fe en Dios, la fe en la misericordia del Padre, la fe en aquello que el hombre siempre espera. De la segunda lectura tenemos a Pablo, de la segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículos del 6 al 8 y versículos 13 y 14. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación.
No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y del amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Pablo le habla de una manera fuerte y contundente a Timoteo. Reavive el don que recibiste por la imposición de las manos. Sabemos que en aquellos tiempos la imposición de las manos era la transmisión del Espíritu Santo. Era el imponer las manos. Esa transmisión que Pablo le da a Timoteo es porque le transmite la fuerza del Espíritu de Dios, que a su vez fue recibido por la fuerza del Evangelio, por Cristo Jesús, el enviado, el hombre. Por eso es que le está diciendo, no decaigas. Al contrario, comparte conmigo esas debilidades que se están teniendo. Toma fortaleza del Evangelio. La predicación lleva sus sufrimientos. Sin embargo, sabemos que el que espera en Dios termina justificado. Por eso el profeta Habacuc le reclama a Dios hasta cuándo. Y Dios le responde, el justo en cambio vivirá por su fe. Esa es la promesa del Padre, vivir por la fe. Pero no se trata de vivir nada más de la fe. Se trata de vivir la fe, que es diferente. Hacer la vida, hacer la acción. Y es lo que Pablo está pidiendo aquí a Timoteo en esta carta. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirán más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Aumentanos la fe. Esa es la frase que los discípulos le piden constantemente a Dios. De alguna manera están en ese sentido. Señor, explícanos las Escrituras. Señor, explícanos lo que acabas de decir en parábolas. Eso es ir entendiendo lo que Jesús estaba hablando. Y cuando hablamos de fe, hablamos de creer en lo que vemos o de creer en lo que otros vieron y nos lo platican, nos los cuentan. Creer en lo que escuchamos y leemos. El Evangelio, que es Jesús, constantemente hablaba del amor del Padre, constantemente hablaba de la misericordia y la ponía en práctica. Ellos, al ver todos estos milagros, deberían de tener una fe en Cristo. Y si Él les decía algo, ellos tenían, de alguna manera, que obedecer. Sabemos que las órdenes de Jesús no eran para que lo sirvieran, eran para que se llevara a cabo el plan de Dios en la salvación del hombre. Sabíamos que era porque al momento en que Jesús fue traído para dar testimonio de la luz del Padre,
también debía de haber otras lámparas que llevaran ese testimonio a otras comunidades, a otros hermanos. El ejemplo que da de la persona que labra, que suda, que se cansa, es como el apóstol, es como el discípulo, es como el catequista, es como el animador, el maestro, aquel que lleva la palabra, aquel que camina, aquel que desfallece, aquel que no ve el amanecer de una manera clara porque el trabajo lo agobia. Sin embargo, al final del día, después de cumplir con lo prometido y después de cumplir con la faena que le fue encomendada, sabemos que llega la justificación. Por eso al final tenemos que decir, así como dice el Evangelio, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cumplir la palabra, cumplir el Evangelio y actuar en favor del hermano. De la oración colecta, hoy domingo 2 de octubre del año 2022, domingo 27 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.